están, todos los que se están conectando, recuerden que todos los agremiados del colegio, tanto con esta como con las conferencias que hemos tenido esta semana, tienen certificación virtual gratuita, por lo que les pedimos que nos dejen sus nombres y apellidos completos, su número de registro ICAP, muy importante, por favor, su número de registro ICAP y su correo electrónico para enviarles posteriormente la certificación gratuita en estas conferencias de aniversario. La plataforma está abierta para todo el público en general, reiteramos, estudiantes, público en general, todos los que deseen participar, bienvenidos a esta conferencia, y a nuestros agremiados les pedimos dejarnos los datos antes mencionados. Asimismo, pueden dejar también sus preguntas, comentarios, sugerencias en el chat para al final de la conferencia poder compartir algunas de ellas con nuestro expositor del día de hoy. Adelante, doctor Ronald. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también por permitirme compartir algunas ideas que he venido ya trabajando, desarrollando a lo largo de los últimos 5 años respecto a la lucha contra la corrupción, la lucha penal contra la corrupción. Yo sé que esta es una época un tanto complicada, especial, no solo por la pandemia en la que nos encontramos, sino también porque el esfuerzo, las tareas que tenemos en el día a día nos pueden llevar a fijar la atención en las noticias, en los problemas, ¿no?, de la enfermedad, en los problemas tanto en nuestra ciudad como en el país, en el mundo, ¿no? Y esto probablemente nos genere cierto interés, cierta curiosidad por otros temas, ¿no? Incluso cuando yo suelo explicar estos temas a los alumnos de la universidad, incluso este año, ¿no?, cuando comenzaba yo la explicación de esta materia, yo mencionaba que probablemente en este contexto era extraño referirnos a la lucha contra la corrupción, porque probablemente la atención se iba a focalizar pues, en la salud, en las mascarillas, en los enfermos, ¿no?, en las medidas de protección, ¿no? Básicamente, yo pensé que este era el tema, ¿no?, el coronavirus, la atención. Pero tan pronto fueron avanzando los días, ¿no?, nos dimos cuenta, descubrimos con tristeza que esta no era la única situación, esta no era la única circunstancia que nos llamaba la atención, sino que fueron apareciendo otras, ¿no? Fueron apareciendo otras, y aquí las podemos ir viendo en la diapositiva, pero en general nos encontramos que poco a poco tuvimos noticias lamentablemente aquí en Piura, ¿no?, de estos ciudadanos que golpearon a un policía, que el policía les había señalado, les había indicado, ordenado que regresen a casa en tiempo de cuarentena. Luego también en Lima vimos cómo un alcalde trasladaba en medio de la pandemia unos medicamentos, víveres que se habían recolectado para los afectados con el COVID, ¿no? Entonces, claro, todo esto nos genera obviamente una reacción, ¿no? La primera reacción es de cólera, de fastidio, ¿no?, incluso de indignación, ¿no?, porque podemos decir, ¿cómo es posible, ¿no?, que frente a una circunstancia como en la que nos encontramos, haya gente con estas formas, ¿no?, que intenten aún así sacar provecho, ¿no? Y nos indignamos, nos molestamos, ¿no?, pero nos damos cuenta, al fin y al cabo, como dice esta viñeta, ¿no?, que la corrupción se transforma, ¿no?, se transforma. Justo en este especial contexto empieza a adquirir nuevas figuras, nuevas formas, nuevos matices, ¿no? Claro, frente a una situación como esta, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra primera eh, reacción? Nuestra reacción básicamente es molestarnos, enfadarnos, ¿no?, pedir y exigir con mayor medida que haya un castigo, que haya
intromisión del derecho penal, que el derecho penal entre con más fuerza, que los castigue severamente. Incluso, fíjense, no lo he escuchado, al menos no con la fuerza que en otras circunstancias se ha dado, pero por ahí podría salir de nuevo la discusión de, oigan, ¿y por qué no volvemos a la idea de castigar las conductas, no solo estas, sino en general las conductas socialmente desvaloradas con la pena de muerte? ¿Por qué no? Incluso, ¿se acuerdan hace algunos años? O incluso hay en carrera por ahí un posible candidato presidencial que no sé si de broma o de verdad, hace referencia a fusilar a determinadas personas, a determinados grupos que no son de su agrado, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Este es el marco con el que nos encontramos, ¿no? Un contexto especial, la pandemia, un contexto en el que nosotros a primera vista pensaríamos, ¿no?, que vamos a focalizar la atención en la enfermedad, en su tratamiento, en cómo salir, en cómo mejorar y cómo no afectarnos a nosotros, cómo no afectar a nuestros vecinos, cómo no afectar a nuestra sociedad, ¿no? Pero nos damos cuenta que no, que las instituciones que nosotros tenemos y con las que contamos, instituciones jurídicas me refiero, no tienen esa solidez que nosotros pensábamos que teníamos, ¿no? No tienen esa solidez, incluso empiezan a multiplicarse las reacciones o las conductas penalmente rechazables, ¿no? Y como les decía, ¿no?, en este escenario la sociedad, con mucha razón, se indigna, se fastidia y quiere un castigo mucho más severo, quiere una forma de reacción eh, mucho más fuerte, ¿no?, en el sentido de que estas conductas no queden sin sanción. Fíjense que a esto, ¿no?, a este contexto, ¿no?, del gobernador o del alcalde, perdón, que toma los víveres, de los ciudadanos que golpean al policía, se une también a una discusión, a un tema a una problemática que ya teníamos, ¿no?, ¿no?, como podemos ver ahí en la diapositiva, que ya existía, ¿no? No es una cuestión. Fíjense, porque esto es también algo que vale la pena resaltar. Pensamos como si la corrupción hubiera salido ayer, antes de ayer o hace 5 años. No, no, eso es un mal endémico que nos persigue, que está incluso desde el origen de la República, ¿no? Y que en todo caso se conocen ahora un poquito más por los medios de comunicación, por las formas de comunicación que tenemos ahora, ¿no? Pero les decía, ¿no?, todos estos problemas que estamos viviendo en la etapa de la pandemia, ¿no?, la lamentable pandemia, se unen estos que ya conocían, ¿no?, los presidentes, lo de los gobernadores regionales, ¿no? Entonces, aquí la cuestión, la reacción usual, ¿no?, o la reacción normal que podríamos tener, insisto, como sociedad sería indignarnos, pedir más derecho penal, pedir que intervenga y que intervenga con toda su fuerza, con todo lo que pueda. Es aquí en donde yo creo que necesitamos detenernos un momento y reflexionar para ver qué es lo que tenemos, ¿no? Porque en el calor de esa emoción, o de esa euforia, o de esa frustración, cólera, fastidio, podríamos llegar a pensar que hay que pedirle al legislador que entre con más fuerza y que cree nuevos tipos penales y que persiga con más fuerza, ¿no? Podríamos pensar que eso es así. Y claro, tal vez aquí el problema no viene tanto por un deseo malsano, ¿no?, de castigar, sino un deseo de cuidar lo que tenemos. Esta situación, sin embargo, el contexto en general de los delitos contra la administración pública es particular, es extraño. Y extraño lo digo porque a primera vista, nosotros, incluso como abogados, pero además las personas que no son abogados, pueden encontrarse frente a un desafío. ¿Cuál? Que a diferencia de los delitos, por ejemplo, contra la vida, la salud, la integridad física, en los delitos contra la administración pública, de saque nos encontramos con una nomenclatura ya un tanto extraña, ¿no? Por ejemplo,
concusión, ¿no? ¿Qué es esto de concusión? Luego, exacciones ilegales o cobro indebido. Bueno, con cobro indebido tal vez por ahí se entienda. Luego también, por ejemplo, cuando nos referimos a las negociaciones incompatibles, ¿no? Un tráfico de influencia, malversación, peculado, ¿no? Que incluso, fíjense, en otras latitudes esto de peculado suena mal, ¿no? Pero entonces, el punto de partida, ¿no? En el momento que nosotros nos enfrentamos a los delitos contra la administración pública, seamos o no seamos abogados, conocedores del derecho, nos genera cierta parálisis, ¿no? Por el nombre, ¿no? Porque, insisto, es diferente, ¿no? Si alguien, por ejemplo, nos informa o nos narra una situación y a esta situación la denomina homicidio, parricidio, homicidio calificado, infanticidio, nos podemos hacer claramente una idea, ¿no? O de robo, de hurto, o de apropiación ilícita, nos hacemos una idea, ¿no? Incluso para mencionar los delitos contra el patrimonio. Claramente nos hacemos una idea. Pero aquí no, ¿no? En el grupo de los delitos contra la administración pública, esa no es una ventaja, más bien es una restricción o es un pequeño escollo que nos encontramos al inicio. Fíjense, si nosotros avanzamos un poquito más, ¿no? Y nos alejamos de cuestiones, si quieren, formales, encontramos también que en el momento de reflexionar, de pensar, de examinar los delitos contra la administración pública, encontramos que la dificultad no solamente se presenta en la formulación, sino incluso en su configuración, ¿no? Por ejemplo, existe una amplia discusión, claro, algunos dirán que es innecesaria, ¿no? Bizantina, en fin, pero existe una discusión, que no la podemos negar, en cuanto a cuál es el bien jurídico protegido en la administración pública. Existe una discusión que apunta también a preguntarse por cómo es la conducta establecida en los delitos contra la administración pública que permita, ojo, que permita la entrada de los delitos y no permita la entrada de los supuestos contra la administración pública, ¿no? Entonces, fíjense, nos vamos dando cuenta que la estructura, la conformación, la configuración en el momento de hablar de los delitos contra la administración pública, o en general, ¿no? De hablar de temas de corrupción, nos presenta pequeñas dificultades, ¿no? Y fíjense, ya que estamos, nosotros hablamos de delitos de corrupción, ¿no? Y aquí surge también una pequeña discusión. ¿De qué estamos hablando con corrupción? ¿Estamos hablando de delitos contra la administración pública? ¿Estamos hablando de algo completamente distinto? ¿De qué hablamos, no? Y fíjense, esto también forma parte de una dificultad, ¿no? Entender que todos los supuestos en donde se ven inmersos los funcionarios públicos, ese es un tema de corrupción, ¿no? Y fíjense que nosotros sabemos que por el análisis del Código Penal, o solo por la estructura y por quedarnos con la estructura del Código Penal, los casos de corrupción de funcionarios termina siendo solo un supuesto más de los delitos contra la administración pública. Dicho de otro modo, los delitos de corrupción o las conductas corruptas de funcionarios constituyen la especie, mientras que el género son los delitos contra la administración pública. Por eso, a lo largo de la exposición, yo me referiré en buena cuenta a este género, ¿no? A los delitos contra la administración pública. Y entonces, hago un corte aquí, hago un primer corte aquí, ¿no? Les estoy diciendo que existe por parte de la sociedad necesidad de combatir la corrupción, existe necesidad de que el derecho penal intervenga, y lo hace, ¿no? Pero en el momento que planteamos o que revisamos los delitos contra la administración pública, les decía, nos encontramos con problemas formales, las denominaciones, pero luego también materiales, la conformación, el bien jurídico, la diferencia con las sanciones administrativas, temas de autoría y participación o en general de intervención en el delito, la calidad del sujeto activo, funcionario público y las consecuencias jurídicas aplicables, ¿no? Que ha establecido nuestro legislador. O, de manera general, las medidas político-criminales que se han dado, que se han establecido aquí en el Perú para luchar contra la corrupción.
corrupción, ¿no? Este es el marco que encontramos. Ahora, ¿qué les propongo yo? ¿Qué les traigo hoy para que reflexionemos juntos? En este contexto nos podemos dar cuenta que existen formas, existen herramientas para luchar contra la corrupción. Existen formas. Pero no podemos desconocer que todas estas herramientas, o al menos un gran número de ellas, parecen no funcionar. Pero no sé si no solo no funcionan porque no llegan o no funcionan porque no se conocen. Luego también nos vamos a dar cuenta o reflexionaremos sobre eso que en general nosotros advertimos que el sistema de los delitos contra la administración pública se encuentra en crisis. Pero se encuentra en crisis, ¿por qué? ¿No? De nuevo, porque no funciona, porque no conocen, porque no llegan, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros profundizamos, entramos al análisis de los delitos contra la administración pública, nos encontramos frente a la necesidad de analizar, y eso es lo que haremos, de analizar algunas de las herramientas, algunas de las formas o elementos, ¿no?, de estos mimbres que forman el sistema de los delitos contra la administración pública para ver qué características tienen. A mí me gusta, en el momento de presentar esto, me gusta hacerlo atendiendo en primer lugar a las medidas de política criminal, ¿no?, como cuestión previa. Yo les comento lo siguiente. En el momento que uno empieza a analizar, que se mete en la investigación de los delitos contra la administración pública, hay una frase muy curiosa, ¿no? O hay una formulación muy curiosa. Siempre estamos hablando de la lucha contra la corrupción, la lucha penal contra la corrupción. No estamos pensando que hay que asumir una posición claramente activa y hay que además asumir una posición penal. Fíjense, esto algunos autores nacionales y extranjeros lo discuten con fervor, no en cuanto a que la formulación sea mala, sino que parece esconder detrás alguna esperanza que probablemente el derecho penal no pueda cubrir. ¿Cuál? Erradicar, eliminar la corrupción, ¿no? Entonces, no es que estos autores, y yo también me ubico ahí, no es que estemos diciendo que el derecho penal no sirva, no estamos diciendo eso. Lo que pasa es que hay que reconocerle la justa medida, el justo papel que nos permita aplicar el derecho penal. Entonces, dicho esto, les decía, yo les propongo entrar a analizar algunos elementos, algunas herramientas que conforman el subsistema de los delitos contra la administración pública, subsistema además porque tiene sus propias reglas, según iremos viendo. Y les propongo dividir la exposición en dos partes. Una primera exposición que apunte a revisar las medidas político-criminales y una segunda exposición en donde revisemos cuestiones de parte general breves y una propuesta que planteo. Comienzo entonces con las cuestiones de política criminal, es decir, aquellos mecanismos, aquellas formas, aquellas herramientas que establece nuestro legislador para poder erradicar, disminuir, ¿no?, luchar contra una forma de criminalidad en general, y en este caso contra la corrupción, ¿no? Imagínense, permítanme entrar en esta dinámica, imagínense que nosotros nos encontramos frente al legislador, ¿no? Estamos frente a un legislador, estamos dialogando con el legislador, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros le decimos, oiga, señor legislador, nosotros nos encontramos realmente muy preocupados porque observamos que los casos de corrupción están creciendo, observamos que nuestros presidentes están siendo investigados por corrupción, encontramos que nuestros gobernadores regionales están siendo investigados por corrupción, encontramos que determinados jueces, fiscales están siendo investigados por corrupción. Entonces, dígame, ¿qué podemos hacer, señor legislador? O haga algo, ¿no? Haga algo, que para eso lo hemos elegido, ¿no? Podríamos decir nosotros, animándolo, ¿no? Picándole el orgullo al legislador para ver si se hace algo, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no?, en esta dinámica, ¿no?, le increpamos al legislador y el legislador nos dice, ¿no?,
Muy bien, ustedes quieren que yo haga algo, ¿no? Que yo luche contra la corrupción, que yo acabe contra la corrupción y por supuesto que lo haré, nos dice el legislador. Claro que lo haré. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, pues muy fácil, nos dice el legislador. Ah, pues muy fácil. Lo que yo les propongo, es aumentar las penas. Lo que yo les propongo es aumentar las penas. ¿No? Diría también nuestro legislador, ¿cómo es esto de aumentar las penas? Ah, lo que pasa es que voy a incrementarlas no solamente en cuanto a los años, no solamente en cuanto a los años, en cuanto a los meses o en cuanto a la cantidad, sino también en cuanto a la calidad de la consecuencia jurídica aplicable. Entonces voy a considerar que, por ejemplo, dejemos de lado las prestaciones de servicios comunitarios y pensemos más bien en penas privativas de libertad. Eso es lo que nos dice. Eso es lo que nos dice, o nos podría, ¿no? En esta dinámica que les estoy planteando y que además se corrobora con lo que tenemos en la realidad, que nos diría el legislador. Fíjense, frente a esta línea que nos presenta el legislador, nosotros podríamos decirla, ¿no? Volvamos a la dinámica, ¿no? Y nos ponemos de nuevo como ciudadanos y podríamos nosotros responderle al legislador. Oiga, legislador, pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por tomarse el tiempo de pensar y de escucharme, ¿no? Y de intentar una medida para acabar con la corrupción, ¿no? Pero le diríamos nosotros, ¿no? Pero, oiga, señor legislador, ¿no le parece que es un poquito sencillo, es un poquito fácil simplemente esto del aumento de las penas? Oiga, porque fíjese que con el aumento de la pena en los delitos de violación sexual, con el aumento de la pena en los delitos de feminicidio, esto no ha traído muy buenos resultados, ¿eh? Entonces, incluso le diríamos, ¿no? Oiga, más bien, señor legislador, usted está pensando que la imposibilidad de intervención del derecho penal se hace únicamente atendiendo a la gravedad de la consecuencia jurídica aplicable, ¿no? De la severidad de la consecuencia jurídica aplicable. Sin embargo, usted se olvida que también dentro de las medidas de política criminal existen unos principios, existen unos criterios que necesitan converger. Y uno de esos otros criterios, además de la gravedad, obviamente, es la certeza, ¿no? Es decir, que a esa persona que ha infringido un precepto legal, penal, yo le pueda procesar, le pueda sentenciar y pueda ejecutar la pena. Porque si no yo voy creando tipos penales y digo, bueno, esto va a ser sancionado con 35 años, pues este con 34, este con 33 y este con 32. Vale, nos podemos encontrar frente a un código penal que tiene unas penas altísimas, severas, muy severas, muy graves, pero la eficacia completamente nula, ¿no? Y fíjense que cuando yo me refiero aquí o le diríamos, ¿no? En esta misma dinámica, le diríamos al legislador cuando nos estamos refiriendo todos nosotros en cuanto a la certeza, ¿no? Fíjense, por poner también otro criterio, no solamente a la certeza de que podamos procesarlo, que podamos sentenciarlo, que podamos ejecutar su sentencia, sino también que haya prontitud, ¿no? Porque que surja el delito y que lo atrapemos o que lo procesemos y lo sentenciemos 15 años después, eso parece que no cumple la finalidad, ¿no? No cumple la finalidad, ¿no? Imagínense, le decimos eso al legislador y le devolvemos la pelota al legislador, ¿no? Imagínense entonces que el legislador nos mira y nos dice, ya, está bien, te acepto esto de que el aumento de las penas, te acepto que esto del aumento de las penas no sea una de las formas más apropiadas. Te acepto que no sea una de las formas más apropiadas. Pero, ¿qué te parece, ciudadano? ¿Qué te parece si yo te propongo una nueva alternativa, ¿no? Entonces, nosotros como ciudadanos diríamos, genial, a ver, ¿qué me ofreces, legislador? El legislador dice, a ver, mira, lo que voy a hacer para castigar las conductas contra la administración pública, ya sea que se cometan por funcionarios públicos, ya sea que se cometan por particulares, lo que yo voy a hacer es adelantar la intervención penal. Entonces nosotros le diríamos como ciudadanos, ¿cómo es eso de adelantar la intervención penal, legislador? Lo que sucede es que, nos diría el legislador, lo que sucede es que yo no voy a esperar hasta que se produzca el resultado, sino lo que voy a hacer es anticiparme, ¿no? Hacer que la intervención
penal se ve ya cuando, por ejemplo, me encuentro frente a una situación de peligro. Una situación de peligro concreto, una situación de peligro abstracto, o incluso, otra de las categorías que maneja la doctrina, de mera conducta, de resultado cortado, ¿no? De mutilado de los actos, en fin. Entonces, imagínense, ¿no? El legislador nos dice, bueno, ¿no te gustó el aumento de pena? Pues mira, aquí tienes otra más efectiva, que yo voy a llegar antes de que se produzca la lesión, y con eso entonces yo voy a asegurar que pueda yo alcanzar a ese sujeto, que yo pueda evitar que se lesione un bien jurídico penalmente relevante, ¿no? Eso nos dice, ¿no? Nos dice el legislador. Imagínense entonces que eso vuelve hacia nosotros como ciudadanos. Nosotros, ¿qué le respondemos? ¿Qué le podríamos responder al legislador frente a una medida como esta, ¿no? Nosotros podríamos decirle que nos parece muy bien, que nos parece excelente que se disponga a adelantar la intervención penal. Eso, sin duda, incluso fíjense que nos pondría en una posición moderna, que todo el desarrollo del derecho penal, al menos de nuestra tradición jurídica, se ha embarcado, ¿no? Se ha embarcado en esa idea de ir adelantando la intervención del derecho penal y no esperar hasta que se produzca un resultado lesivo. Entonces, le diríamos, en principio, eso genial, perfecto, nos gusta. Sin embargo, señor legislador, ¿no? Le diríamos, señor legislador, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado porque en el momento de establecer una anticipación, en el momento de adelantar la intervención jurídico-penal, esta no puede ser de cualquier manera, no puede ser con las formas que se nos ocurran, ¿no? Es así como, por ejemplo, no aplicamos una consecuencia jurídica más grave, ¿no? Si vemos, por ejemplo, a un sujeto que tiene pues aquí una cicatriz y tiene cara de malo, no decimos, bueno, no, 35 años. No pasa eso, ¿verdad? Entonces, así como no pasa eso en el momento de la determinación de la consecuencia jurídica, es que no lo podemos hacer en el momento de la determinación de la conducta. Entonces, al hablar de los delitos de peligro, parece apropiado tener en cuenta qué clase de peligro vamos a requerir, qué clase de clasificación o qué supuesto de peligro vamos a encontrarnos, de peligro abstracto, peligro concreto. Y claro, nosotros lo decimos porque encontramos que en la doctrina se discute ampliamente, arduamente, qué cosas de peligro. Se discute realmente hasta ahora qué clases de peligro concreto hay, qué clases de peligro abstracto hay, qué diferencias hay. Incluso podríamos aquí citar la posición de Santiago Mir, podríamos citar aquí la posición de Detmold, podríamos citar aquí la posición de Miren Chocorcoy, en fin, podríamos ir citando clasificaciones, propuestas, que en lugar de aclararnos el panorama, nos podrían dejar en la penumbra, ¿no? Porque a más propuestas, a más medidas, a más elementos, mayor incertidumbre. Y justamente lo que nosotros queremos, señor legislador, es que usted luche contra la corrupción, pero luche teniendo un punto de partida seguro, teniendo una estructura buena, ¿no? Que nos permita llegar a buen puerto y no solamente alcanzar un titular, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Le diríamos eso al legislador, ¿no? Entonces el legislador ya a estas alturas nos empezaría a mirar feo, ¿no? Nos empezaría a decir, este ciudadano es un poco espeso, ¿no? Un poco fastidioso, que le estoy dando yo propuestas, le estoy diciendo que aumento las penas, le estoy diciendo yo que voy a anticipar el derecho penal y me pone traba, me fastidia, ¿no? No me deja, ¿no? Pero bueno, ya está bien, ciudadano, está bien. Yo te escucho y voy a pensar, mira, y te voy a ofrecer en este momento otra medida, te voy a dar otro camino. Así, ¿cuál es esa alternativa? Fíjense, lo que yo voy a hacer, nos diría el legislador, lo que yo voy a hacer es señalar que ese funcionario público corrupto, ese funcionario yo lo voy a apartar, lo voy a alejar del contexto de la administración pública, ¿no? Incluso fíjate, nos diría a nosotros el legislador, incluso fíjense, les voy a dar un nombre que no tiene pierde. Le vamos a llamar muerte civil, ¿no? Le vamos a llamar muerte civil. Claro, el nombre impacta, ¿eh? El nombre impacta, muerte civil, ¿no? Ustedes se acordarán hace algunos años cuando se presentó, esta era la imagen, ¿no? Muerte civil. Y con esto entonces nos liberamos, ¿no? Nos liberamos. ¿Qué te parece? Nos diría el legislador. Y claro, nosotros al responder
o al recibir esta propuesta, ¿no? Miraríamos ya con desconfianza al legislador, ¿no? Y le diríamos lo siguiente: oiga, señor legislador, usted llama muerte civil a aquello que ya se conocía antes como inhabilitación permanente. No, primera, ¿no? Entonces, claro, a ver, para la foto y para probablemente la portada está muy bien, pero no nos quiera vender algunas opciones que no tienen, al menos no son desconocidas para el derecho, ¿no? Esa en primera, ¿no? O, bueno, ya, si quiere, se lo perdonamos, señor legislador, ¿no? Si quiere, le perdonamos que usted le quiera llamar muerte civil, bueno, pues llámele muerte civil, nosotros sabemos técnicamente que esto es inhabilitación permanente, ¿no? Eso es incluso discutible, o se lo puedo aceptar, le diríamos nosotros, ¿no? Le diríamos nosotros al legislador, se lo podemos aceptar. Pero lo que no podemos aceptar es que en el momento de la configuración de la llamada inhabilitación permanente, surjan algunos problemas o surjan algunas dificultades para su configuración, ¿no? Por ejemplo, nos pide que se le aplique a ese funcionario público que forma parte de una organización criminal, y no me dejarán mentir, que el tema de la organización criminal es uno de los grandes desafíos que aún tiene nuestro sistema jurídico penal, ¿no? Pero imaginemos que ese no, tanto es así, fíjense, tanto es así que nuestros jueces supremos se han visto obligados a pronunciarse, ¿no? A través de un acuerdo plenario el año pasado. Bueno, dos. Entonces, fíjense que podríamos decir, bueno, ya está bien, vamos a aceptar que el tema de la organización criminal es un poco difícil, pero que a efectos de la aplicación de la inhabilitación permanente podría no generar tantos inconvenientes, ¿no? Imaginemos, ¿no? Démosle ese beneficio al legislador. Pero luego nos encontramos que el mismo legislador nos dice que para poder aplicar la muerte civil o la inhabilitación permanente necesito, además, que esta conducta recaiga sobre programas con fines de asistencia, y si por esto no fuera suficiente, pues además siempre que supere 15 UITs, ¿no? Entonces, claro, nos vamos dando cuenta que esta medida, señor legislador, que usted nos está presentando como buena, como idónea, como apropiada para luchar contra la corrupción y expulsar de buenas a primeras al funcionario corrupto, tiene serias dificultades para su aplicación. Incluso, fíjese, señor legislador, le diríamos, ¿no? Le diríamos, usted nos está diciendo que esta es la muerte civil, nos está diciendo que este es el supuesto de la inhabilitación permanente. Pero oiga, si revisamos el artículo 59b del Código de Ejecución Penal, nos damos cuenta que pasados 20 años, si surgen los presupuestos, el juez puede levantar la medida. Claro, aquí no estamos discutiendo, ojo, paréntesis, no estamos discutiendo en la proporcionalidad, la legalidad de la medida. Simplemente estamos en esta dinámica, ¿no? de cuestionarle o de preguntarle al legislador, ¿no? Cierro paréntesis. Entonces, imagínense, ¿no? Esta sería nuestra respuesta hacia el legislador, ¿no? Le diríamos esto, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? A estas alturas ya el legislador ya nos empezaría a mirar con furia, ¿no? Nos empezaría a mirar con furia por donde, mire, a este le digo aumento de pena, le digo que anticipo, le digo que muerte civil, y nada le gusta, ¿no? Nada le gusta, o sea, todo lo sigue viendo de manera negativa. Pero está bien, ¿no? Son mis votantes, no voy a perder la paz, ¿no? Y voy a seguir pensando, yo legislador voy a seguir pensando y voy a ver qué le ofrezco a la población, a la sociedad, para luchar contra la corrupción. Y el legislador nos diría, ya sé ciudadano, ya tengo una alternativa que te va a gustar y que no vas a poder encontrarle una pega. Nosotros como sociedad le diríamos, a ver, lánzanos esa propuesta, señor legislador. Mira, nos diría el legislador, lo que voy a hacer es que cuando nos encontremos frente a determinados delitos contra la administración pública, yo no voy a permitir que se suspenda la ejecución de la pena. Yo no voy a permitir que se suspenda la ejecución de la pena. Voy a hacer que los delitos contra la administración pública tengan siempre una pena efectiva.
¿no? Nosotros miremos el artículo 57, nos diría el legislador, miremos el artículo 57 y nos vamos a dar cuenta que la regla sería que cuando la condena no sea superior a 4 años, cuando la naturaleza y modalidad del hecho nos permitan inferir que no se volverá a cometer y que no se trate de un reincidente habitual, entonces vamos a suspender la ejecución. Sin embargo, el legislador no diría, sin embargo, esto no lo voy a permitir, esto no lo voy a hacer para el caso de la negociación incompatible, para el caso de la colusión, peculado, malversación, cohecho, corrupción, enriquecimiento. Entonces, dice, nos diría el legislador, ¿no? Nos diría el legislador, ahora pues, ¿no? Ahora sociedad, te das cuenta que yo sí estoy tomando las medidas necesarias, oportunas, válidas para luchar contra la corrupción. Entonces, claro, a nosotros regresaría el turno, ¿no? Nosotros como sociedad diríamos, genial, o sea, todas las medidas que nosotros, que nos vienes planteando el señor legislador, no nos parecen mal, no nos parecen mal, nos gustan. Lo que pasa es que hay algunas cuestiones que por ahí tienen que revisarse, tienen que mejorarse, tienen que acomodarse, pero no nos parecen mal de plano. E incluso esta medida que nos presenta el legislador tampoco nos parece mal. Lo que pasa es que no nos termina de convencer. No nos termina de convencer. En primer lugar, porque está simplemente aplicando o considerando determinados delitos. ¿No? Claro, el legislador aquí el legislador podría pensar que le estamos poniendo aquí un tiro de gol, ¿no? Nos diría el legislador, lo que pasa es que yo estoy considerando los delitos mucho más graves, ¿no? Ya, muy bien. Pero más graves porque tienen más repercusión o cuál es el criterio, ¿no? Porque podemos encontrar a lo largo de los delitos contra la administración pública, ¿no? El título 18 del Código Penal, podemos encontrar que hay tipos penales, especialmente en los delitos, me voy a referir o me estoy refiriendo a los delitos que están recogidos en el capítulo 2, ¿no? Estos que son cometidos por funcionarios públicos y no los cometidos por particulares. Podemos encontrar tipos penales en donde para la configuración se necesita violencia, amenaza, formas de engaño, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos la concusión, ¿no? El verbo dice, el verbo rector, el artículo 382 dice el que obliga o induce. Luego, si quieren, luego lo volvemos. Pero el verbo dice obligar o inducir. En el caso de las exacciones ilegales, el artículo siguiente, nada más, que es el 383, el verbo rector es entregar, hacer, dar. ¿No? Incluso entregar, hacer, dar. ¿No? Entonces, según la jurisprudencia, la configuración de esta parte, de este delito, necesita de un medio fraudulento. Entonces, nos damos cuenta que nos encontramos con conductas especialmente desvaloradas, no solamente por afectar a la administración pública, sino en cuanto a la ejecución de su conducta, requieren alguna forma de constreñimiento de la voluntad del particular, ¿no? Violencia, amenaza, formas de engaño o cualquier otra forma fraudulenta idónea. Y no están aquí. Y no están aquí, señor legislador. Incluso nos diría, no, pero es que lo que pasa es que aquí yo solamente he considerado los delitos que tienen una consecuencia jurídica más grave. Ya, pero la concusión tiene una pena máxima hasta de 8 años. Entonces, hace aguas por aquí un poquito la propuesta. Pero es que ya dispuestos a aceptarle esta presentación, este esquema que nos hace el legislador, ¿no? Ya dispuestos a aceptar lo que usted nos propone, señor legislador, yo creo que aquí hay un problema de fondo, ¿no? Hay un problema de fondo que enuncio aquí simplemente y ojalá que nos quede tiempo al final para volver. Hay un tema aquí de fondo. Es que aun cuando nos encontremos frente a conductas contra la administración pública, hay algunas conductas contra la administración pública cuya lesividad, no lo digo yo, no, lo dice la jurisprudencia, cuya lesividad no es tan grave como para poner en marcha el aparato punitivo estatal. O incluso cuando sí tiene la entidad para poner en marcha el aparato punitivo estatal, porque se investiga, se busca, no tiene lo suficiente para sancionar, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo?
Me estoy refiriendo básicamente a que en la doctrina se discute mucho, o al menos en la doctrina jurisprudencial se ha discutido mucho, aunque sin llegar a una solución clara, respecto al llamado principio de insignificancia. Respecto al principio de insignificancia, ustedes, por ejemplo, observarán que en nuestra doctrina jurisprudencial se ha discutido el caso de esta persona que toma 4 hojas Bond, ¿no? Y que en lugar de procesarlo por peculado, ¿no? El mismo Tribunal Supremo, ojo, no estoy hablando de tribunales de primera o segunda instancia, no, el mismo Tribunal Supremo nos llega a decir que la conducta, si bien es cierto, puede incluirse dentro del tipo penal, no guarda una lesividad suficiente como para, ¿no?, castigar. Entonces, el problema es que frente a supuestos en donde los mismos tribunales se han pronunciado por la aplicación, por ejemplo, del principio de insignificancia y la falta de necesidad de castigar esa conducta, la introducción del artículo 57 termina por alterar estas reglas. Podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, es algo que podemos luego discutir, pero lo que no podemos discutir es que existe. ¿No? Existe, se aplica, por ejemplo, para el delito de peculado, ¿no? Se habla para el delito de peculado. Incluso, por curioso que nos parezca, podemos encontrar jurisprudencia en donde también esto se ha previsto, la aplicación del principio de insignificancia se ha previsto para casos de colusión. Entonces, claro, esto no quiere decir, dicho sea también, esto no quiere decir que la aplicación del principio de insignificancia, ¿no?, paréntesis, no quiere decir que el principio de insignificancia no guarde o no tenga problemas, inconsistencias en este contexto, ¿no? Porque fíjense, me he olvidado de comentarles, pero yo soy de la idea, yo entiendo que dentro del Código Penal es posible hacer una interpretación sistemática, sí, pero esto no impide que dentro del propio Código Penal podamos ubicar, podamos diferenciar subsistemas, con sus propias reglas, con sus propios elementos, con sus propias características, con sus propias definiciones. Y eso es lo que nosotros encontramos en los delitos contra la administración pública. Cuando nosotros hablamos del principio de insignificancia, al hablar de todo el subsistema, tendríamos que decir que este principio de insignificancia se aplicaría o tendría que aplicarse de la misma manera en todo, ¿no? Si se aplica para el delito de peculado, si se aplica para el delito de colusión de la misma manera, entonces tendríamos que entender que así tendría que aplicarse para los otros casos. Fíjense además que el principio de insignificancia no es un principio que se limite a este grupo. Lo podemos también encontrar cuando hablamos de los delitos contra la salud o la integridad física, ¿no? Pero fíjense, encontramos una incoherencia, otra vez simplemente lo dejo aquí enunciado para que no nos desvíe más de la exposición. Encontramos una incoherencia, un problema, porque en el momento del cohecho, en el momento de afirmar la conducta del cohecho, aquí no miramos la cantidad, no miramos la cantidad. Claro, ustedes me podrán decir, lo que sucede, señor expositor, es que en unos sí se tiene en cuenta la cantidad, el monto, y en otros no. Pero cuidado, porque ustedes se van a dar cuenta que el delito de cohecho es un delito de peligro, no necesita un resultado, y hay algunos que llegan a considerar que el delito de peculado, por ejemplo, no es un delito de resultado, que es un delito de peligro concreto, o sí es un delito de resultado, pero es un delito de resultado de peligro concreto. Entonces, según qué postura se asuma, ¿no? Podemos darnos cuenta que la aplicación del principio de insignificancia no es pacífica. Pero bueno, ¿no? Para no seguirnos desviando, ¿no? Entonces, volviendo a este esquema, podríamos decirle entonces al legislador, oiga, nos parece bien, ¿no? Nos parece bien el artículo 57, nos parece bien esta propuesta, sin embargo, tiene estos problemas, estos inconvenientes, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Le devolvemos el tema hacia el legislador, ¿no? El legislador a estas alturas ya estaría a punto de tirar todo y de mandarnos a callar o a desalojar la sala, ¿no? Pero otra vez el legislador haciendo gala de templanza, ¿no? De seriedad en su trabajo, diría, bien, está bien, ya, está bien. Está bien, ¿no te gustan estas medidas? ¿No? Me has dicho que hay problemas en aumentar las penas, me has dicho que hay problemas en el momento de
anticipar la intervención penal, me has dicho que hay problemas cuando tenga que suspender la ejecución de la pena, me has dicho que hay problemas para hablar de la muerte civil. Ya está bien. Te voy a presentar ahora sí, te voy a presentar una medida que te va a gustar sí o sí. Entonces nosotros, claro, nos ponemos atentos, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué medida será esa que nos va a ofrecer el legislador, ¿no? El legislador nos diría lo siguiente, mire, fíjense, en el Código Penal, si quieren, vamos a compartir, comparto mi Código Penal para verlo en el Código Penal. Nos diría el legislador, ¿no? En el Código Penal, en el artículo 80 del Código Penal, este es mi Código Penal, sí, en el artículo 80 del Código Penal, en la última parte, ¿no?, se establece lo siguiente. En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos, ¿no?, lo que está subrayado en azul, de nuevo lo leo, ¿eh? En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, o cometidos como integrantes de organizaciones criminales, el plazo de prescripción se duplica. ¿No? Esto nos diría el legislador, ¿no? ¿Qué te parece? Mira, y además, modificado el 20 de agosto del 2013. ¿No? En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, o cometidos como integrantes de organizaciones criminales, el plazo de prescripción se duplica. Entonces, claro, nosotros diríamos, bueno, sí, genial, ¿no? Nos gusta la propuesta, ¿no? Y el legislador nos diría, un momentito, no te entusiasmes porque todavía no he acabado, no he acabado. ¿Qué pasa? Que voy a considerar además, ¿no? Voy a considerar además un cambio adicional, y así lo hemos visto, en la... lo hemos visto en la Constitución, ¿no? Se llega a modificar la Constitución. Entonces vemos, por ejemplo, que el artículo 41 de la Constitución, voy a compartir la pantalla, voy a compartir mi pantalla de la Constitución para que podamos verlo. El artículo 41 de la Constitución, no sé si es este, a ver, me permiten, no, este es el Código Penal. Espérenme, déjenme mostrarles la Constitución para que podamos... Aquí está. Este creo que es... No, me sigue apareciendo el Código Penal. Voy a cerrar el Código Penal. Me permiten para cerrar el Código Penal y mostrarles la Constitución. A ver, aquí está la Constitución. Espero que esta vez sí. Sí, esta vez sí. Entonces, tenemos que el artículo 41 de la Constitución, en la última parte nos establece una modificación, ¿no? Nos dice, el plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado, tanto para los servidores o para los funcionarios públicos como para los particulares. Fíjense, esto se modifica el 20 de agosto del 2017. Entonces, aquí nos encontramos frente a una particularidad. El artículo 80 antes nos decía que era posible duplicar el plazo de la acción penal siempre y cuando nos encontremos frente a conductas realizadas por funcionarios o servidores públicos que afecten el patrimonio del Estado. ¿Sí? Nos quedaba claro, ¿no? Sin embargo, la modificación del artículo 41, el 20 de agosto del 2017, nos dice, borren eso, ¿no? Borren eso porque antes ustedes simplemente consideraban la posibilidad de duplicar el plazo de prescripción para el funcionario y el servidor público. Incluso la Corte Suprema, a través de un acuerdo plenario, se vio obligada a precisar que esa duplicidad del plazo de prescripción solamente se aplicaba para el funcionario y servidor, más no para el extraño, más no para el particular. Pero resulta que tenemos la modificación de la Constitución, el artículo 20, 2017, perdón, en la fecha del 20 del 2017, y nos dice más bien que aquí el plazo de prescripción de la acción penal se va a duplicar frente a los delitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio. Es decir, aquí ya no está limitando la posibilidad de duplicar, como sí sucedía en el artículo 80, última parte del Código Penal, cuando se afectara el patrimonio del Estado. Aquí no, aquí simplemente nos dice contra los delitos contra la administración pública o contra el patrimonio. Pero es que además el artículo 41 nos precisa que
esta duplicidad del plazo de prescripción se va a aplicar a los funcionarios públicos, pero también se va a aplicar a los particulares. Se va a aplicar a los particulares. ¿No? Imaginemos y sigamos en esta dinámica, ¿no? Y el legislador nos sigue explicando y nos dice, miren, pero es que además, para que te des cuenta que yo sí quiero llegar a todo, voy a considerar que la acción penal va a ser imprescriptible en los supuestos más graves conforme al principio de gravedad. ¿Qué te parece eso? Nos diría el legislador. ¿Qué te parece eso? Entonces nosotros asumimos nos tomamos ese análisis, ¿no? Y decimos, bueno, es que no es que nos disguste otra vez, ¿no? No es que nos disguste perseguir conductas o que se persigan conductas contra los sujetos que realizan actos contra la administración pública. Eso no nos disgusta. Claro que queremos que se sancione. El problema, señor legislador, es que nosotros necesitamos que se establezca un sistema, acomodado a la realidad, un sistema coherente. Y aquí parece que nos va a castigar tanto al funcionario como al particular, pero ya antes los jueces supremos habían visto que la razón de ser no convencía, ¿no? Y en segundo lugar, señor legislador, usted establece una medida, o constituyente en este caso, ¿no? Se establece una medida aquí mucho más llamativa, mucho más fuerte, que es la imprescriptibilidad de la acción, ¿no? Bueno, es que ya nos hemos subido en esta dinámica, ¿no? De generar o hablar de la imprescriptibilidad de la acción penal, ¿no? En los casos de delitos de lesa humanidad, en los casos de violación sexual del menor de edad, pero con lo que no podemos discutirlo en todo caso, ¿no? Al menos no que nos pueda sacar de la dinámica que estamos estableciendo ahora. Pero lo que nos llama la atención, lo que nos podría generar cierta fricción y más bien inseguridad, es que usted nos dice, ¿no? Es que usted nos dice que esta acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves conforme el principio de legalidad. Y es aquí, señor legislador, donde encontramos el problema. ¿A qué se refiere con supuestos más graves conforme al principio de legalidad? Si nosotros nos vamos al principio de legalidad, ¿no? Recordamos los principios que informan al derecho penal y vemos que el principio de legalidad es el punto básico, el punto de partida, ¿no? Y hace referencia pues, a la ley estricta, previa, cierta, pero esto de relacionarlo con lo más grave, la verdad es que nos deja sorprendidos, ¿no? Si nosotros quisiéramos hablar, le diríamos, seguiríamos, ¿no? Preguntándonos, si queremos hablar de más grave, ¿a qué se está refiriendo? ¿Más grave en función de qué o con qué criterios se está definiendo la gravedad? La gravedad se define con base en la consecuencia jurídica. La gravedad se define con base en el resultado lesivo o de peligro que genera. O el resultado o la situación se califica como más grave atendiendo a el bien jurídico protegido. ¿A qué se quiere referir? Nosotros sabemos de manera, no extraoficial, pero sabemos a través de las revistas especializadas en derecho penal, sabemos que el Congreso destituido tenía un proyecto de ley que intentaba darle contenido a esta parte de la Constitución, ¿no? Y donde se señalaba que estos delitos imprescriptibles iban a ser los delitos de colusión, de peculado, de negociación incompatible, de cohecho. Pero nunca llegó a ver la luz, ¿no? Pero esto no impide, fíjense, esto no impide que nosotros nos preguntemos, de buena cuenta, nos preguntemos qué es lo que quiere entender el precepto aquí, el precepto constitucional de qué es más grave, ¿no? Incluso si nosotros miramos, revisamos la actuación, ya no solamente de los jueces o los fiscales, sino la discusión doctrinal, nos vamos dando cuenta que en la medida de lo posible se discute esto, pero se discute y llegamos al mismo punto, ¿no? De incertidumbre. ¿Qué es lo que se quiere decir? Por lo pronto, esto es lo que le podríamos decir al legislador, ¿no? Al legislador incluso le daríamos pista, ¿no? A ver, señor legislador, si usted lo que quiere es referirse al bien jurídico, pues entonces discrimine. Hay bienes jurídicos, si bien es cierto, en los delitos contra la administración pública, en
mayoritariamente se entiende que es el correcto funcionamiento de la administración pública, pues discrimine. Hay algunos en donde se afirma que es la transparencia y la legalidad y la probidad, ¿no? Por ejemplo, en la negociación incompatible. O hay también otros que hacen referencia al prestigio, ¿no? En el caso del tráfico de influencias o el cohecho pasivo impropio, ¿no? Entonces, distinga a cuáles bienes jurídicos puede usted referirse. O también la gravedad podría medirse, como ya lo hemos mencionado antes, atendiendo a la modalidad que realiza la conducta, ¿no? A través de violencia, amenaza, engaño, o lo más sencillo, aunque por ello cuestionable, dada la inseguridad que podría generar en nuestro país, que se remita únicamente a atender la consecuencia jurídica aplicable. Entonces, fíjense, después de todo esto podríamos entender que el legislador está con deseo de matarnos, ¿no? Y con deseo de decirnos, ¿saben qué? Ustedes vean cómo luchan contra la corrupción, que yo aquí me quedo tranquilo y no me hago más problemas, ¿no? Claro, pero lo que yo he intentado hacer, espero no haberlos cansado, ya son las 8, lo que yo intento hacer con esto es darnos cuenta que nos encontramos en una situación concreta de actuación, de que el legislador sí que está haciendo algo, de que el legislador propone sancionar conductas corruptas. De hecho, de esto no hay duda. Pero nos vamos dando cuenta que, como todo, es necesario darle un giro adicional, ¿no? Un ajuste de tuerca adicional, pero ese ajuste de tuerca adicional tiene que ser la necesaria, ¿no? Porque no podemos apretar tanto que termine por explotar el sistema, pero tampoco podemos dejarlo suelto que permita que genere accidentes, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar la justa medida. ¿Y por qué estamos preguntándonos por la justa medida? Fíjense, porque, perdón, me olvidaba de compartirlo, porque nos encontramos aquí en la tesitura de que frente a la lucha contra la corrupción, como hemos visto, nuestro legislador sí que está haciendo cosas, sí que está moviéndose, sí que está intentando establecer medidas. Pero nos vamos dando cuenta, ¿no? Nos vamos dando cuenta que nuestro legislador lo que hace es aumentar penas, lo que hace es intervenir anticipadamente, lo que hace es ser más severo, lo que hace es restringir formas, ¿no? Entonces, podríamos nosotros preguntarnos, cuestionarnos, ¿esto está bien o esto está mal? ¿Esto está bien o esto está mal? Incluso, fíjense, llegados a este punto, la discusión podría dividirse en dos partes, ¿no? Aquellos que, por ejemplo, ven la siguiente preocupación. Dirían, nos encontramos que el desarrollo de la lucha contra los delitos, contra la administración pública, constituye una lucha severa a tal punto, una lucha severa a tal punto que podríamos llegar a pensar que esto contrasta con lo que se ha establecido normalmente en otras partes, en otro ámbito, en otro contexto penal, ¿no? Esta primera vía, esta primera vía podría entender una discusión de que el derecho penal hace una distinción en función de encontrarse a un ciudadano. ¿Por qué? Porque adelanta, sí, establece medidas mucho más graves, pero establece unos límites, no se le pasa la mano. Esto en nuestro ordenamiento jurídico vemos que no es tanto así, ¿no? Pero hay un sector de la doctrina que entiende sí, que el contraste es demasiado, ¿no? A tal punto que llegan a preguntarse si no nos encontraremos más bien que el delito o los delitos contra la administración pública son delitos o constituyen una manifestación del llamado derecho penal del enemigo, ¿no? Recordemos esta presentación o este desarrollo que retoma, ¿no? Un profesor alemán junto con Cancio Meliá, ¿no? Y nos establece la figura del derecho penal del enemigo, ¿no? Y que el derecho penal del enemigo distingue entre ciudadanos y enemigos, ¿no? Es decir, el enemigo, ¿quién vendría a ser? Esta persona que ha demostrado de manera reiterada que no puede desarrollar una conducta conforme a derecho.
Y lo que necesitamos entonces es neutralizarlo. ¿Por qué? Porque es una fuente de peligros, es una fuente de riesgos, que no obedece, que no acata las normas, que simplemente está viendo cómo boicotear, cómo explotar el sistema. Entonces, frente a eso, frente a estos enemigos, lo que tiene que hacer el derecho es neutralizarlos. ¿Y cómo los neutraliza? Fácil, según este esquema. ¿Cómo los neutraliza? Aumentando las penas, interviniendo anticipadamente y restringiéndoles, en gran medida, restringiéndoles beneficios penitenciarios. Entonces, podemos darnos cuenta que este esquema del derecho penal del enemigo se podría aplicar en los delitos contra la administración pública, ¿no? Y esta primera visión o esta primera vía o este primer grupo de un primer sector discute eso, ¿no? No es el derecho penal los delitos contra la administración pública no constituyen más bien aquí una manifestación del derecho penal del enemigo. Y diría este primer sector, recuerden que el Tribunal Constitucional peruano ha llegado a decir que el derecho penal del enemigo no está permitido en el Perú. Y como no está permitido en el Perú, entonces no podemos aceptar esas formas de sanción. Este sería el primer grupo. El segundo grupo en el que yo me incluyo, el segundo grupo, por el contrario, entendemos que entrar a una discusión de si a esto se le puede llamar derecho penal del enemigo, se le puede llamar derecho ciudadano, es una discusión realmente baladí, insustancial o innecesaria, ¿no? Sobre todo por el tema del enemigo, ¿no? Que si se les puede llamar enemigos a los funcionarios corruptos o no, porque, en fin. Más allá de esto, yo creo que la discusión no tiene que ser si es o no, insisto, es una manifestación del derecho penal del enemigo, sino más bien que la discusión tendría que ser si es que unas formas de actuación penal así de severas, así de estrictas, así de graves y adelantadas y que restringen, respetan o no los derechos fundamentales de las personas. Si respetan o no los criterios mínimos establecidos para tener una actuación legítima dentro del derecho penal. Entonces, como nos podemos dar cuenta, el problema aquí no es si la sanción es severa al punto de acercarnos a lo que se dice que es el derecho penal enemigo. No, ese no es un problema. El problema más bien sería que esa sanción o esa forma de reacción jurídico-penal sea una totalmente ilegítima, pero ilegítima no porque lleve una nomenclatura o una denominación, sino porque no respete los presupuestos básicos sobre los que se construye el sistema penal. Y claro, aquí, brevemente, ¿no? Tendríamos que ver cuáles son los sistemas o cuáles son las bases sobre las que se construye el sistema penal. Pues la persona. Si nosotros no tenemos en cuenta a la persona, si pensamos que podemos pues, quitarle un brazo, quitarle una mano o quitarle los ojos según se nos antoje, pues estamos mal, estamos entendiendo que realmente mal la conformación o la estructura del derecho penal. Entonces, insisto, para redondear la idea, ¿no? Que la discusión más bien tiene que enfocarse, y al menos esa es mi propuesta, y la mía y la de muchos otros, que tiene que enfocarse en atender la conformación, la estructura del derecho penal contra la administración pública. Y esta es la primera parte. Y esta es la primera parte, o las cuestiones que pueden generarnos, como sociedad, nos puede generar mayor impacto. Pero luego tenemos una segunda, y espero no estar abusando de su tiempo, de su paciencia, veo que ya nos pasamos un poquito, pero hay una segunda parte que atiende más bien a unas cuestiones mucho más específicas, a unas cuestiones que ya no tienen que ver necesariamente con lo político criminal, sino que tienen que ver con temas de fondo de lo que viene a ser los delitos contra la administración pública. No se preocupen, no voy a abusar tanto de su tiempo, no voy a desarrollarlo todo, pero sí me gustaría dejar algunas notas, algunos puntos básicos. En primer lugar, ¿no? Pasados ya los mecanismos o las formas de reacción para luchar contra la corrupción, o luchar contra las conductas que afectan a la administración pública, lo que nosotros necesitamos es volver a examinar, ¿no? para encontrar asideros, acuerdos, puntos de convergencia,
Los elementos claves que en mi opinión son algunos de estos, ¿no? El bien jurídico, funcionario público, autoridad de participación, intervención, necesaria y temas de corrupción. Cuando yo me refiero al bien jurídico, yo la verdad es que soy muy crítico a presentar una formulación sin contenido, ¿no? A ver, cuando nosotros revisamos, o cuando nosotros leemos tanto sentencias como manuales, monografías, encontramos que el bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la administración pública, ¿no? Este es incluso el bien jurídico genérico, dicen los doctrinarios, ¿no? El bien jurídico genérico. No me parece mal que este sea el bien jurídico protegido. Lo que sí me parece mal es que nosotros nos encontremos con algunas posiciones en donde simplemente dicen este es el bien jurídico protegido y vamos al siguiente tema. No, un momento. Hay que encontrarle el contenido a ese bien jurídico, hay que encontrar la esencia de ese bien jurídico. Porque, en primer lugar, les decía, yo no estoy en desacuerdo en señalar que protegemos a la administración pública, no estoy en desacuerdo en eso. Pero más bien en lo que yo sí estoy en desacuerdo es en la manifestación en la que se puede llegar a afectar ese bien jurídico, ¿no? Entonces, yo estoy dispuesto también, como todos, a aceptar que es el correcto funcionamiento de la administración pública. Pero insisto, en lo que no estoy tan seguro es en que la forma de afectar sea esta la adecuada. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando nosotros hablamos de correcto funcionamiento de la administración pública, en primer lugar estamos reconociendo que hay una institución básica, fundamental, necesaria para que exista la sociedad, ¿no? Una institución, incluso diríamos una institución en el sentido que nos proponen los autores, ¿no? Por ejemplo, una institución, ¿qué es? Una institución es un espacio jurídico y socialmente reconocido cuyo contenido pues se conforma con independencia de la voluntad de un sujeto. Y por eso podemos encontrar en el sistema, en nuestra sociedad peruana, podemos encontrar unas instituciones básicas, fundamentales, que explican o que permiten entender el funcionamiento de la sociedad peruana. Por ejemplo, básico, el Estado, la familia, la solidaridad. Tres instituciones, tres espacios de confianza especial, jurídicamente reconocidos, socialmente reconocidos y cuyo contenido no lo definimos nosotros particularmente. Entonces, al hablar de que se protege el correcto funcionamiento de la administración pública, estamos reconociendo que la administración pública es una institución básica y fundamental y que, por tanto, debe entrar a protegerse. Sin embargo, con lo que, insisto, yo no estoy de acuerdo es que podemos decir que se lesiona a la administración pública, porque hay que observar que la lesión en verdad lleva consigo una transformación, un cambio en el mundo material, en el mundo de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, pensemos, en los delitos clásicos, cuando se habla de lesión, de resultado de lesión, estamos pensando siempre en la muerte, ¿no? En la sangre, en la herida, en la magulladura, en el disparo, ¿no? Incluso fíjense, si nosotros revisamos casos antiguos, ya no, para no irme hasta el derecho romano, ¿no? Pero de las 12 tablas, eh, nos vamos a encontrar supuestos en donde está clara, íntimamente relacionado el supuesto de lesión con producción de un cambio del Estado. Sin embargo, nos vamos dando cuenta que cuando nosotros hablamos de la administración pública y esto lo relacionamos con lesión, nos damos cuenta que no lo hay. Nos damos cuenta que no es posible afirmar, al menos afirmar sin problemas, que hablamos de lesión de la administración pública. ¿Por qué? Porque la administración pública sigue existiendo, porque la administración pública sigue estando ahí. Entonces, observamos cómo se rompe la compatibilidad o el uso normalmente atribuido, el contenido, el significado normalmente atribuido a lesión en el momento que hablamos de los delitos contra la administración pública. Por eso, en mi opinión, para poder encontrar al menos una línea que nos permita no trastocar, no cruzar ese límite que nos pone ese término que ya tiene un contenido claramente definido,
En mi opinión, lo que podemos llegar a considerar es que la conducta de los funcionarios públicos, y permítanme simplemente limitarme a las conductas ahora de los funcionarios públicos, lo que genera es una desvinculación. Lo que genera es una desvinculación. ¿Desvinculación por qué? Porque lo que hacen ellos es eh, eh, traer una conducta que pone en cuestionamiento una institución pública, o una institución más que pública, una institución básica. Y ellos, a través de su conducta, y ellos poseen deberes positivos, poseen una investidura, lo que están haciendo es eh, quebrantar esa confianza en esa institución, desvinculándose, llegando a decir a la sociedad que esta institución no tiene la fuerza suficiente como para obligarme a mí, a funcionario público, como funcionario público, a no usurpar, a no exigir un pago cuando no debo, ¿no? Entonces, en el momento que hablamos de los delitos contra la administración pública y en el momento que revisamos el bien jurídico, me parece, en mi opinión, mucho más apropiado, en lugar de referirnos a la lesión, referirnos a la desvinculación en el sentido de encontrar que la conducta del sujeto, funcionario público, incumple esos deberes positivos, cuestionando, negando aquello que ya está institucionalizado. En segundo lugar, cuando me refiero o cuando establezco aquí como elemento básico la figura del funcionario público, aquí tenemos claramente una discusión muy amplia, ¿no? En el derecho penal peruano, al menos, de si tiene o no tiene sentido hablar y diferenciar entre funcionario público que tiene autoridad, servidor público. Fíjense que en el momento que uno discute o desarrolla la investigación sobre esto, es casi imposible no encontrar que la mayoría de los manuales nacionales se refieren a un desarrollo del derecho penal español, ¿no? Voy a compartir mi pantalla y mostrarles el Código Penal Español. Este es el Código Penal Español. Y en el Código Penal Español, en el artículo 24, se establece una diferencia entre la autoridad y el funcionario público, ¿no? El artículo 24, en el numeral 1, dice, a efectos penales, ojo, esto quiere decir entonces que está atribuyendo o está realizando una interpretación autónoma de lo que puede luego en otra parte del derecho penal o del derecho español especificarse respecto a funcionarios. Pero luego sobre eso volveré. Aquí la cuestión es que a efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, del Parlamento Europeo, y se reputará también autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal. Y el segundo supuesto, se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas. Entonces, fíjense, en el momento que nosotros revisamos este código penal, que tiene además una gran influencia, no le podemos negar, y por eso obviamente se revisa y necesitamos revisarlo, podemos tener o caer en la tentación de trasladar esto a nuestro código penal, ¿no? De trasladarlo en el sentido de pensar que también aquí es posible hablar, exigir un sujeto, ¿no? Que tiene autoridad, ¿no? Distinguirlo en ese sentido, un sujeto con autoridad. Sin embargo, nos vamos dando cuenta que el propio derecho penal español, en ese código, el propio derecho penal español establece sus propias reglas, ¿no? Nos está diciendo, ese mismo código penal nos está diciendo que a efectos penales se va a establecer cuál es el sentido de lo que será considerado como autoridad, de lo que será considerado como funcionario público. Fíjense, en nuestro sistema jurídico penal, vamos a volver al Código Penal peruano. En nuestro Código Penal encontramos el artículo 425. Y en el artículo 425 nos dice son funcionarios o servidores públicos.
Yo sé que administrativamente hablando, nuestro ordenamiento jurídico se distingue entre funcionario, servidor, incluso si nosotros miramos la ley de servicio civil, hay otras categorías, ¿no? que se distinguen, ¿no? Aquí la cuestión es entonces, ¿qué entendemos nosotros por funcionario público? O dicho de otra manera, cuando nos enfrentamos a la figura de funcionario público y tenemos distintas posibilidades, ¿no? Lo que nos dice el derecho administrativo, lo que encontramos en la práctica y lo que encontramos en el Código Penal, ¿qué hacemos? Y básicamente aquí la cuestión es cómo se tiene que interpretar el derecho penal. ¿Qué es lo que tengo yo que aplicar aquí para interpretar el derecho penal? No olvidemos no olvidemos que en el momento de desarrollar la interpretación de la ley penal, además de los métodos clásicos, ¿no? El literal, el histórico, el teleológico, además de los métodos clásicos dentro del derecho penal, existen unas particularidades de la interpretación, ¿no? Una interpretación que puede desarrollarse de manera fáctica, o podemos decir también de manera autónoma, o una interpretación que se establece de manera accesoria. Esto es, revisando, teniendo en cuenta, observando lo que ha establecido la regulación primaria, ¿no? El derecho civil, derecho administrativo, mercantil, tributario, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es, ¿cómo vamos a interpretar? ¿Cómo vamos a interpretar la figura del funcionario público cuando nos encontremos aquí en el derecho penal? Fíjense, cuando nosotros revisamos, y perdonarán que vuelva a esto, cuando nosotros revisamos la interpretación de la ley penal, vemos que hay distintas figuras, distintos elementos que nos van a permitir decidir o optar por la interpretación fáctica o una interpretación accesoria. En el caso de los supuestos, por ejemplo, de la definición, ¿no? O las definiciones legales, la interpretación penal es una interpretación claramente autónoma, claramente autónoma. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que las definiciones que puedan utilizarse, por ejemplo, en otras ramas del derecho, o incluso las definiciones que pueden venir de la mano de lo establecido en el mundo general, ¿no? En el lenguaje coloquial, podría llegar a impedir esa razón, esa búsqueda de persecución jurídico-penal. Es por eso que cuando nosotros nos encontramos frente a las figuras de definiciones legales, y el artículo 425 es verdad que no presenta una definición legal, pero nos establece una serie de figuras, de elementos que nos permiten entender qué es lo que quiere el legislador penal que se entienda por funcionario público. Y nos damos cuenta entonces que la interpretación de la figura del funcionario público en el derecho penal se hace de manera autónoma. Quiere decir esto que la interpretación corre muy aparte de lo que se haya establecido en el sistema administrativo. Y fíjense, esto no solamente se ve aquí, esto también se ve, por mencionar simplemente un delito, esto se ve en el delito de cobro indebido, o también llamado desacciones ilegales, ¿no? El artículo 383, cuando el tipo penal hace referencia a contribuciones, ¿no? Si nosotros buscamos contribuciones en nuestro sistema nacional, tenemos que irnos necesariamente al tubo del Código Tributario. Y en el tubo del Código Tributario se establece que las contribuciones son una clase de tributos, y una clase de tributos que se distinguen de las tasas y de los impuestos. Pero encontramos que en nuestro sistema jurídico penal, en nuestra doctrina y en nuestros tribunales, esta distinción, esta definición legal no es de recibo. En nuestros tribunales, en nuestra doctrina incluso, ¿no? Reconocidísimos autores nacionales, el juez superior Ramiro Salinas Sicha, el autor Amanto Vázquez, el autor Peña Cabrera, reconocen que contribución es igual a tasa y es igual a impuesto. Punto, se acabó. Fíjense, están interpretando de manera autónoma una definición y aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Pero es que además esta posibilidad de interpretación autónoma de la figura de funcionario público viene también de la mano porque en el caso de los funcionarios públicos para el derecho penal se determinan atendiendo a las competencias que tienen.
No se determinan, como sucede en el derecho administrativo, ingresando a la carrera administrativa. Y fíjense que esto que les estoy diciendo tiene asidero en pronunciamientos de la Corte Suprema. La Corte Suprema ha llegado a confirmar el fallo de un bombero que fue sentenciado por el delito de peculado. El bombero señala que existe una ley administrativa que claramente reconoce que los integrantes del cuerpo de bomberos del Perú, voluntarios del Perú, no son funcionarios públicos. Y en esta sentencia de la Corte Suprema, en donde el ponente es el reconocido juez supremo César San Martín, llega a decir que puede existir una regulación completamente distinta, paralela al derecho penal, pero si en el caso él ha actuado como funcionario y ha dispuesto de unos bienes públicos, ha actuado con unas competencias, entonces él ha actuado como funcionario público. Nos damos cuenta además que la figura del funcionario público en el Perú no está relacionada con la necesidad de que tenga o no tenga autoridad. No la tiene, o sea, no es necesario, no es un elemento esencial para hablar de funcionario en el Perú que el funcionario tenga autoridad y que el servidor no la tenga, no. Porque en el momento que nosotros revisamos el artículo 425, nos ha establecido una situación muy general, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos decir nosotros respecto a la situación de lo que es el funcionario, público. Luego, una última cuestión, para no alargarnos más, una última cuestión que puedo mencionar aquí tiene que ver con la figura de la autoría y la participación. Nosotros sabemos que en el momento de desarrollar los delitos contra la administración pública, estamos hablando de delitos de infracción de deber, ¿no? Es decir, estamos atendiendo a una categoría material. Una categoría material que no impide, por ejemplo, conjugarlos con categorías formales, ¿no? Por eso podemos decir que existen los delitos de infracción de deber especiales, ¿no? O existen los delitos de infracción de deber comunes, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión. Pero lo digo para aclararlo, ¿no? Nos encontramos entonces que los delitos contra la administración pública son delitos de infracción de deber. Y si son delitos de infracción de deber, esto quiere decir que nos encontramos que el sujeto activo, el autor, solamente puede llegar a ser aquel sujeto que tiene esa competencia institucional. Solo él. Entonces, eso nos da la posibilidad de entender, ¿no? Al menos bajo el esquema desarrollada por Jacob, ¿no? El de la competencia preferente, entender que solo en los delitos de infracción de deber, al menos esa es la postura que yo les comparto ahora, entender que solo él es el autor. No quiere decir que otros no van a poder ser considerados dentro del delito si también han intervenido, claro que sí, pero no van a poder ser considerados como coautores, sino también serán responsables a título de autor. Esto es más o menos lo que se recoge de manera pacífica, con algunos matices en todo caso, respecto a la autoría. Pero respecto a la participación es en donde se presentan los mayores inconvenientes, ¿no? Nosotros podemos encontrar a nivel nacional que hay algunos autores, incluso jueces supremos, que discuten la posibilidad de que en el caso de los delitos de infracción de deber se reconozca la sanción a los extráneos, es decir, a los no calificados, a los partícipes, o hay otra sección que señala que no se debe permitir la sanción, ¿no? Independientemente de esta cuestión, hay que tener en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro Código Penal, por más curioso que parezca, tenemos un desarrollo un tanto esquizofrénico, ¿no? Porque cuando nosotros analizamos o revisamos cómo se puede discutir o cómo se pueden resolver estos casos de la participación en los delitos de infracción de deber, dos suelen ser las teorías, hay algunas más, pero dos suelen ser las teorías para discutir, ¿no? Para encontrar una solución, ¿no? La llamada teoría de la ruptura del título de imputación y la llamada teoría de la unidad del título de imputación. Pero yo sé que la hora es pesada, no se preocupen, no entraré en detalle. Pero les decía que estas dos teorías, por curioso que parezca, han sido reconocidas en nuestro Código Penal, porque encontramos ejemplos en donde
nuestro legislador ha considerado posible sancionar bajo un delito de infracción de deber en el mismo tipo penal al partícipe no calificado. Y en otros, por ejemplo, la colusión. Y en otros ha establecido un tipo especial para el funcionario público y un tipo no especial, un tipo común para el partícipe extraño. Pero por si esto fuera poco, nuestro legislador también ha previsto a través de la modificación del artículo 25, tercer párrafo, la modificación en donde legislativamente al menos parece se ha cerrado, se ha zanjado la discusión y se ha optado por sí o sí, en el caso de los delitos de infracción de deber, en el caso de los delitos contra la administración pública, castigar a los partícipes bajo el mismo tipo penal. Fíjense, esto nos puede parecer adecuado, sí, nos puede parecer adecuado. Sin embargo, yo apunto una cuestión dogmática a tener en cuenta aquí. Si nosotros vamos a castigar, o aceptar el castigo de los partícipes, de los extráneos, nos damos cuenta que el artículo 25, tercer párrafo del Código Penal no reconoce la posibilidad de atenuar la responsabilidad de aquel sujeto que no tiene la condición especial. Claro, ustedes me podrán decir, pero señor expositor, ¿cómo es posible que usted esté diciendo eso? ¿Cómo es posible que una persona que ha ayudado, ha colaborado con un funcionario público para que éste infrinja sus deberes y lesione o afecte o desvincule, como llame usted, su actuación de lo establecido contra la administración pública, cómo es posible que usted proponga o desarrolle o por lo menos deje entender que debería reconocerse alguna forma de atenuación? Fíjense que esta no es una propuesta, al menos no es una invención mía, sino que la podemos encontrar perfectamente en el Código Penal peruano. Podemos encontrar perfectamente que nuestro legislador ha previsto para el caso de la complicidad secundaria reducir prudencialmente la pena. Podemos encontrar además que cuando no se cumplen los presupuestos para que se dé estado de necesidad o alguna causa de justificación, se pueda reducir prudencialmente la pena. E incluso en el artículo 21 o incluso en la tentativa nos da la posibilidad que en caso de tentativa se pueda reducir la pena. Incluso, ¿no? Entonces, no es una línea que yo me esté inventando, sino que es una práctica que ya nuestro legislador establece. Y que parece aquí que tal vez por fines otra vez político-criminales no ha querido desarrollar, ¿no? Al menos no le ha interesado desarrollar, pero esa falta de interés denota más bien un problema, un pequeño problema a efectos del desarrollo coherente del sistema. Bueno, son 8:35, yo no quiero seguir abusando un poco más de su tiempo, yo simplemente termino con lo siguiente. A lo largo de toda mi investigación y de todo lo que vengo contándoles, mi propuesta es no desconocer lo que se ha avanzado y lo que se ha hecho en los delitos contra la administración pública, no despotricar contra lo que se está haciendo, sino más bien ordenar para ayudar o sistematizar los delitos contra la administración pública que nos permita alcanzar y castigar de manera adecuada, utilizando el derecho penal, aquellos casos que merecen castigo. Entonces, yo por eso presento una clasificación, dicen que los profesores universitarios nos gusta esto de la clasificación, me perdonarán. Yo lo que hago es eso, presentar una clasificación en los delitos contra la administración pública y una clasificación que no pretende seguir el orden que ha establecido nuestro legislador. ¿No? Porque, dicho sea de paso, la distinción que establece nuestro legislador en cuanto a delitos cometidos por particulares, delitos cometidos por funcionarios públicos, no es exacta. No es exacta, porque nos damos cuenta que hay fuera de este capítulo delitos cometidos contra la administración pública o delitos cometidos por funcionarios públicos, ¿no? Sin ir tan lejos, ¿no? Podemos, por ejemplo, recordar los supuestos de bigamia, ¿no? Y tenemos el funcionario público que celebra el matrimonio sin cumplir con las formalidades. En fin, o sea, podemos encontrar tipos penales, perdón, conductas de sujetos fuera del título 18 del Código Penal. Pero incluso dentro del mismo título 18 encontramos que esta distinción entre delitos cometidos por funcionarios públicos y delitos cometidos por particulares tampoco es exacta, ¿no? Porque
Dentro de los delitos cometidos por particulares, en donde encontramos el delito de usurpación, tenemos que ahí hay sujetos activos, funcionarios públicos, ¿no? Entonces, no es exacta, ¿no? Y nos genera inconvenientes. Por eso, en mi opinión, lo que me sirve a mí, al menos a mí particularmente, para establecer un camino que me permita a mí seguir analizando, yo lo que propongo es una tipología o una triple clasificación en estos tres: delitos de abuso, delitos de gestión y delitos de oportunidad. Yo con esta presentación, brevemente, yo termino. ¿A qué me refiero yo con los delitos de abuso? Los delitos de abuso, en mi opinión, vienen a ser aquellos delitos, todos estos tres son delitos cometidos por funcionarios públicos, ojo, ¿eh? Todos estos tres. En los delitos de abuso me encontraría yo frente al caso del funcionario público que utiliza violencia, que utiliza amenaza, que utiliza una forma de constricción sobre el particular. Y lo hace generándole miedo, pero ¿miedo a qué? ¿Miedo a su libertad? ¿Miedo a su integridad física, psíquica? No. Miedo por el mal uso que pueda hacer ese funcionario de su potestad. Aquí, por ejemplo, yo ubico a los delitos de abuso de autoridad, ubico al delito de concusión, ubico el delito de exacciones ilegales. En segundo lugar, encuentro los delitos de gestión. En los delitos de gestión me refiero yo a distinguir contextos específicos. ¿Cuáles son esos contextos específicos? Contexto específico de administración y contexto específico de contratación. Así, por ejemplo, dentro del contexto de contratación, yo ubico a los delitos de negociación incompatible y de colusión, y dentro del contexto de administración, al delito de peculado y al delito de malversación. Básicamente, aquí, ¿de qué se trata? Básicamente, aquí se trata de que un funcionario público que tiene una relación funcional, esto es, que tiene unas competencias específicas atribuidas sobre él para actuar en un contexto específico, actúa faltando a estas obligaciones. Y en tercer lugar, presento yo los delitos de oportunidad. Y en los delitos de oportunidad, básicamente aquí la cuestión se encuentra en que el funcionario público se aprovecha de su condición. No hace falta que en principio él tenga unas competencias atribuidas, no hace falta que él tenga una relación funcional, no hace falta. Aquí lo importante es que el funcionario público se aprovecha de su condición. No hay amenaza, no hay violencia, no hay constricción. Incluso en los delitos de oportunidad, lo que sí hay, en no pocos casos, lo que sí hay es un acuerdo de voluntades en donde tanto el funcionario público como el particular obtienen provecho. Por eso el tipo penal aquí por excelencia es el cohecho, ¿no? Y aquí también podemos encontrar los delitos de tráfico de influencias y el delito de enriquecimiento ilícito. Finalmente, ¿qué es lo que intento hacer con esto? Lo que intento yo con una clasificación o con un subsistema es unificar conceptos. Y al unificar conceptos, esto me va a permitir facilitar la interpretación. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar que los tipos penales contra la administración pública utilizan verbos, utilizan figuras, utilizan elementos que se utilizan en otras partes del Código Penal o que se utilizan dentro del mismo título, pero con ciertas características. Entonces, podríamos nosotros ubicar, ¿no? ¿Qué cosa significa obligar, por ejemplo, obligar dentro del tipo penal de concusión, ¿no? Y ya nosotros hemos visto obligar o vemos obligar en otros delitos fuera de este título. Y obligar, vemos que la doctrina nacional y los tribunales incluso le atribuyen un sentido específico restringido que parece no guardar mucho sentido, ¿no? O incluso si seguimos mirando los elementos, ¿no? De abusar de sus atribuciones o abusar de su cargo. ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las especificaciones de cada uno de estos elementos, conceptos, ¿no? En segundo lugar, con mi propuesta, y lamentablemente no tenemos más tiempo para concretarlo. En segundo lugar, lo que yo propongo aquí es que nos permita, a través de esta propuesta, que nos permita darnos cuenta de estos contextos que están en juego.
además de los que ya he ido mencionando, ¿no? De administración, de gestión. Esto porque nos va a permitir observar, por ejemplo, si las conductas frente a las que nos encontramos son conductas que merecen un castigo penal o son conductas simplemente que se han insertado en el Código Penal pero que no cumplen lo necesario para ser penalmente relevantes, ¿no? Dicho de otra manera, son aquellas en donde encontramos más bien un fraude de etiquetas, ¿no? Porque son sanciones administrativas que han sido incorporadas al Código Penal. Y finalmente, con la propuesta, yo lo que pretendo hacer es encontrar un espacio que me permita a mí establecer elementos, criterios, razones para establecer líneas de consecuencias jurídicas. Así, por ejemplo, podríamos, dentro de esta clasificación de los delitos de abuso, delitos de gestión y delitos de oportunidad, podríamos establecer, al menos de manera abstracta, que es mucho más grave o serían mucho más graves los delitos de abuso, ¿no? Por contener formas que atentan contra la voluntad del particular, ¿no? Violencia, o vis absoluta, vis compulsiva. Podrían ser estos tipos penales mayor desvalorados frente a, por ejemplo, los delitos de oportunidad, ¿no? En fin, este es simplemente un juego que nos daría la posibilidad de hacer si se presenta a través de una clasificación como la que yo les propongo. Con esto yo concluyo mi exposición y quedo atento si es que hay alguna intervención a lo que ustedes me puedan formular. Nuevamente yo agradezco muchísimo su atención, agradezco que se hayan conectado, que hayan tenido paciencia de escucharme y vuelvo a reiterar que para mí es un honor participar en estas charlas del Colegio de Abogados justamente en este contexto, ¿no? de aniversario. Muchas gracias a todos por su atención. Bien, muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente, hay varias preguntas que han hecho los usuarios. No sé con cuánto tiempo disponemos, se las leo en grupo, algunas que más o menos se han ido dejando, o le voy una por una. Mire, le comento algunas, no sé cuánto tiempo tengamos, doctor. Lo que podemos hacer, para no abusar ya más de la gente, podemos hacer quedarnos hasta las 9 y llegando a las 9 lo damos por finalizado. Perfecto, no, más bien agradecerle a usted, no queremos abusar de ninguna manera de su tiempo, ya son casi 2 horas de ponencia, lo que le agradecemos especialmente. Uno de los usuarios, Julio Désar Montero, dice, bueno, en este tiempo de pandemia hay compra de mascarillas, él explica un caso y hace una pregunta final. En una compra de mascarillas, el proveedor ingresa al almacén del hospital dichas mascarillas, luego el área usuaria emite un informe rechazando las mascarillas, no realizándose finalmente el pago al proveedor. Él pregunta si en este hecho se configura un delito de colusión. Enseguida, doctor Vilches, para hacerle una segunda pregunta inmediata para poderla responder en conjunto, el usuario Francisco dice, ¿tendría sentido, como existe alguna propuesta actualmente del Poder Legislativo, volver a incrementar las penas por los delitos de corrupción en el marco de la pandemia COVID-19? Ok. Gracias por las preguntas. Son muy interesantes, muy buenas las preguntas. Fíjense, me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo para poder concretar o desarrollar el tema de los delitos de gestión. Que es más o menos lo que pregunta, lo que apunta, ¿no? Si es un delito de colusión, si es un delito de negociación incompatible, qué particularidades podría tener esta figura, ¿no? Y si uso la mascarilla, si hay algún problema que no me aceptan y que... Fíjense que en nuestro sistema jurídico penal, nuestra Corte Suprema ha llegado a decir que cuando nosotros nos enfrentamos frente al delito de colusión o el delito de negociación incompatible, está claro que tenemos un contexto específico, que es la contratación. Dentro de esta contratación, como sabemos, esto se rige por la Ley de Contratación del Estado. Y con esto me refiero a que en la Ley de Contratación del Estado o la regulación respecto a este contexto concreto nos da un marco muy específico, nos da unas regulaciones muy densas
pesada, ¿no? Que hay que tener en cuenta los requisitos, los plazos, las formas. Y no son pocas las ocasiones en las que justamente esto genera irregularidades administrativas. Y ha dicho la Corte Suprema que las conductas, ya sea para negociación incompatible o concretamente en la colusión, las meras irregularidades administrativas no suponen per se la comisión o la configuración del delito, de estos delitos. Claro, la Corte Suprema tampoco cierra las puertas, ¿no? La Corte Suprema dice, ojo, estoy diciendo que no son lo suficiente para formular o para configurar, perfeccionar el delito, pero se pueden llegar a considerar como indicios. Entonces, en el caso en concreto que plantea, habría que ver con un poquito más de detalle a qué se debe esto, si simplemente es un fallo, como digo, ¿no? Un tema de un error administrativo, o si hay algo detrás, porque recuerden, hay que, en el caso del delito de colusión, que es el que menciona, en el caso del delito de colusión hay que tener en cuenta este acuerdo, ¿no? Justamente, fíjense, esto es lo que se desarrolla en cuanto al delito de colusión, la posibilidad de que haya un acuerdo. ¿Qué es lo que lo diferencia del delito de negociación incompatible? En el delito de negociación incompatible hacemos referencia básicamente a un acto unilateral. De hecho, esto es pacífico, ¿no? Que el funcionario público de manera unilateral se interesa, ¿no? Se interesa, y dice nuestra Corte Suprema que este interesarse no es parcializarse, sino este interesarse es beneficiarse a través de la infracción de sus deberes. Y fíjense, al hablar de este acto unilateral en la negociación incompatible, nos acercaría muchísimo, ¿no? Nos acercaría muchísimo a lo que nosotros podemos encontrar en el delito de concusión, el delito de secciones ilegales. Pero bueno, ¿no? Y en el caso de la colusión, tenemos que como elemento necesario es la concertación. Es decir, aquí hay dos partes, ¿no? Fíjense, el delito de colusión es por excelencia el ejemplo del delito de encuentro. Esto es lo que pasa, es que no lo puedo llegar a explicar, ¿no? Cuando nosotros analizamos dentro de la configuración básica de los delitos contra la administración pública, hacemos referencia a la figura de la intervención delictiva. ¿Y qué cosa quiere decir esto de la intervención delictiva? Me refiero a que nos encontramos, por lo general, frente a una pluralidad de sujetos. Una pluralidad de sujetos. Y esto es lo que se conoce como la intervención necesaria, específico, ¿no? La intervención necesaria. Y la intervención necesaria se divide en delitos de convergencia y delitos de encuentro. El delito de colusión es un delito de encuentro, es decir, es un tipo penal en donde existen distintas personas que desde distintas posiciones confluyen hacia un fin común. Y si ambos son beneficiados, entonces son castigados. En tanto, por eso, la existencia, la sospecha que nosotros podamos encontrar en el caso que nos presenta el señor Deza, tendría que venir luego por una investigación por parte de la Fiscalía para sostener este acuerdo colusorio y sobre este acuerdo colusorio no solamente es ni dicho, ¿no? Sino que se puedan establecer medios probatorios que corroboren, que permitan sustentar este acuerdo colusorio y que permitan que el Ministerio Público pueda sostener esta imputación. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿no? Si tendría sentido volver a incrementar la pena, al menos en tiempos de pandemia, entiendo yo que Francisco se está refiriendo, creo, se puede estar refiriendo a la necesidad de establecer algunas leyes temporales que permitan, al menos durante el tiempo de pandemia, establecer una consecuencia jurídica mayor. Fíjense, la discusión aquí nos puede llevar por distintas cuestiones. Lo primero sería establecer esta ley temporal, ¿no? Claro, la ley temporal, penalmente hablando, la ley temporal es aquella que tiene claramente definido un punto de inicio y un punto final. Esa es una ley temporal penal, ¿no? Porque nosotros no podemos aceptar cualquier ley penal, al menos no en derecho penal, ¿no? Entonces, primera cuestión, lo que nos podría generar aquí cierto inconveniente, ¿no? En cuanto a hasta cuándo lo podemos hacer, hasta cuándo podríamos llegar a prognosticar la necesidad de mantenernos en este estado, ¿no? Parece que el Estado todavía está analizando esta situación. Entonces, primera cuestión. Segunda cuestión, aún si fuera posible hablar de una ley penal temporal,
que permita establecer una mayor sanción a estos funcionarios públicos. Fíjense que volvemos a la misma discusión de que la severidad no me garantiza a mí una certeza. De hecho, está probado, ¿no? Y existen estudios en cuanto al, por ejemplo, el delito de feminicidio y el delito de violación sexual. Existen estudios en que la mayor severidad posible establecida, incluso aunque se hayan establecido en los países que se ha establecido en la cadena perpetua, bueno, en nuestro país también ahora, ¿no? Pero incluso eso no genera una desmotivación en la persona. Claro, es que nosotros estamos pensando que todos nos motivamos de manera racional, ¿no? Entonces vemos que nos podemos ir tantos años de pena privativa de libertad y no, mejor no lo hago, ¿no? Claro, una persona racional lo haría. Pero lo que sucede es que el delincuente, el funcionario, en este caso el corrupto, lo que está haciendo es jugar también con el sistema, conoce el defecto del sistema. ¿Cuál? Que me pueden aumentar la pena, sí, pero no hay policías. O hay policías, pero estos no tienen recursos. O tienen recursos, pero no tienen lo suficiente alcance para llegar a perseguir la conducta. Y luego la carga fiscal y la carga judicial termina por inundar todo el sistema. En fin, hay muchos elementos que me animarían a mí particularmente a señalar que el incremento solo de la pena, el incremento ya sea cuantitativo o cualitativo de la pena, no nos asegura una mejora de la lucha contra la corrupción, incluso no solo no nos asegura, sino que incluso puede llegar a generar ciertas situaciones irregulares. Por ejemplo, en nuestro Código Penal peruano, nos encontramos que, producto de esta sensación de que alzo la pena y con esto voy desincentivando a la gente, tenemos situaciones incoherentes. Por ejemplo, en el Perú, la contaminación o la minería ilegal imprudente, está más severamente castigada que las lesiones leves a una persona. Entonces, fíjense, ¿no? En el Perú, lesionar a una persona está sancionado con menos pena que la minería ilegal. E incluso, por si luego podemos decir, no, lo que pasa es que ahí hay un bien jurídico colectivo y en el caso de un bien jurídico personal, yo discreparía de esa justificación, pero podríamos atenderla. Pero incluso nos encontramos que en el ordenamiento jurídico peruano se sanciona con una pena mayor a aquel que maltrata a un animal que aquel que maltrata de manera culposa a una persona. Entonces, el incremento de la pena es una medida que puede parecer interesante, que nos puede parecer lógica si es que el ladrón actuara de manera lógica, si se motivara de esa forma. Pero como no lo hace, y además contamos aquí que está inserto en el sistema y querrámoslo o no, puede que esta situación le dé a él un conocimiento de cómo está la situación, de cómo está la policía, de cómo está la fiscalía, de cómo está el Poder Judicial, y que lleve necesariamente a hacer su balance. A ver, si yo me quedo con estos 30.000 soles de, pues no sé, de bienes valorizados en 30.000 soles, me quedo con ellos y ¿qué posibilidad hay de que me atrapen? Pues muy poca, pues bueno, venga para acá, me quedo con esos bienes. Entonces, más bien yo creo que la salida un poco más costosa, un poco más dura, dejando de lado todas las cuestiones que tienen que ver con lo ético y la educación, que sin duda son primordiales, ¿no? El derecho penal, no olvidemos, es última ratio. Dejando de lado estas cuestiones, yo sí creo que tendríamos que atender a la certeza y a la prontitud de la respuesta jurídico-penal, porque de lo contrario, estaríamos cayendo en un falso ilusionismo. ¿Cuál? El pensar que el derecho penal tiene un efecto simbólico. Claro que lo tiene, sí, es verdad, claro que lo tiene. Pero podríamos llegar a sobrecargar la maquinaria, pensar que el derecho penal lo puede todo, ¿no? Y que cualquier persona racional que mire el Código Penal y mire, por ejemplo, el delito de homicidio, ¿no? Que está sancionado con una pena privativa de libertad no menor de 6, menor de 20 años, diga, no, yo mejor por eso no mato a nadie, porque si mato a alguien me puedo ir de 6 a 20 años. No, claro, no, una persona racional, claro, que lo haría, pero que te atrapen o no te atrapen, que pueda jugar y puedas obtener algún beneficio,
Esos son los otros parámetros. Si yo tengo más certeza, si yo tengo celeridad, pero incluso si no abuso de ese efecto simbólico que tiene el derecho penal, le podré también decir a la sociedad, ojo, miren, el derecho penal está avanzando en penas, pero también está avanzando en calidad. Dicho de otra manera, entonces, no se trata de fuerza bruta, se trata de utilizar el bisturí, de saber tener la técnica o de saber emplear la técnica apropiada para llegar a sancionar estas conductas de corrupción. Y fíjense, cuando uno llega a analizar los delitos contra la administración pública, y no necesariamente en el Perú, pero en España, por ejemplo, en España hay un profesor, Queralt, John Queralt, de Barcelona, que él en sus libros llega a reconocer, por ejemplo, no lo digo yo por si hay por aquí conectado algún español, que España es un país eminentemente corrupto, eminentemente corrupto. Y pese a que es un país eminentemente corrupto, no se pierde la esperanza de avanzar a través del derecho penal. ¿Por qué? Porque se han ido ventilando casos, porque se ha ido, por ejemplo, sancionando al secretario del partido de gobierno, Bárcenas, ¿no? Se mandó a la cárcel pese a que estaba su partido en el gobierno, ¿no? Ha ido avanzando. Entonces, ¿podemos utilizar el derecho penal? Sí. ¿Podemos incrementar las penas? Sí, siempre y cuando esto venga de la mano con algunas medidas que nos permita certeza, que nos permita seguridad y que nos permita también coherencia dentro del propio sistema. Porque con la necesidad de aumentar las penas yo no puedo ir creando supuestos jurídico-penales sin ton ni son, ¿no? Al menos esta es mi opinión o lo que les puedo dar por ahora sin extendernos tanto. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención y por sus preguntas. Jonathan, quedo a tu disposición. Muchísimas gracias a usted, doctor Ronald, por acompañarnos el día de hoy. Ha sido una conferencia de casi 2 horas, por lo que le agradecemos por su generosidad con respecto al tiempo que nos ha tomado, que le ha tomado en realidad poder acompañarnos en esta conferencia virtual del día de hoy en el marco del 92º aniversario del Ilustre Colegio de Abogados de Piura. Agradecerles también a todos los que se han conectado a través de esta plataforma Zoom que se ha adquirido, cuya licencia se ha adquirido precisamente para que estas conferencias puedan llevarse de la mejor manera posible. Bueno, no queremos abusar más de su tiempo. Les agradecemos a todos por su participación. Recuerden que este jueves a las 7 de la noche va a estar con nosotros la jueza suprema, la doctora Susana Castañeda Otsu, también con una conferencia muy importante, así que ya les compartiremos el enlace oportunamente. Muchísimas gracias, doctor Muchísimas Ronald. gracias a usted.